¿Qué tal, queridos espectadores? Bienvenidos a un nuevo programa de Ocasiones de Protocolo. En anteriores programas ya hemos hablado de cómo comportarse en la mesa o bien cómo actuar en diferentes ocasiones cuando estamos en un acto público o cuando estamos, en un acto más familiar o privado. Pero ¿cómo sería el protocolo hace 100 años si nos trasladáramos a principios del siglo XX, donde existía claramente diferenciadas dos clases sociales, los señores y los criados, y donde por supuesto estos últimos ni tenían pagas extras, ni mes de vacaciones pagados, ni seguridad social? Por eso hoy nos hemos venido aquí, a la ciudad de Cabra, a una casa situada en calle Juan Valera, una casa señorial que tiene construido aproximadamente sobre unos 500 metros cuadrados y está distribuida en dos cuerpos perfectamente diferenciados. Un primero donde se encuentran las habitaciones nobles y un segundo donde se puede decir que se encontraba el servicio. En el centro nos encontramos con un patio claustro y al fondo un patio con piscina. Actualmente esta casa se encuentra en venta y su precio de salida es de 260.000 euros. Bueno, seguro que estáis deseando de trasladaros a principios del siglo XX y conocer cómo sería esta casa y el protocolo de la relación entre los señores y el servicio. Acompañadme que vamos a conocerla. Bueno, pues bienvenidos a principios del siglo XX. Aquí nos encontramos en uno de los salones que tiene esta maravillosa casa señorial. Y donde aquí se encontraban, pues los señores que eran los que disfrutaban de estas habitaciones. El servicio, como hemos dicho anteriormente, se encontraba en esta zona. Por supuesto, trabajaban 14 horas por y para sus señores y desde luego tenían que tener una imagen impecable, además de una lealtad y una disciplina a la hora de dirigirse a ellos y todo lo relacionado con el protocolo. El protocolo en la época era tan estricto que incluso si había algún despiste o alguna metedura de pata, directamente el señor podía despedirte y por supuesto sin finiquito. Pero vamos a conocer algo más de este siglo. En aquella época, el número de criados dependía obviamente de la importancia de la casa en la que se les empleaba. Cuanto más grande era, más imponente se esperaba que fuera. Se levantaban diariamente antes de que despuntara el alba para poner en marcha la casa. Apertura de contraventanas y cortinas, limpieza y reordenamiento de las estancias señoriales, encendido de fogones y chimeneas, preparación del desayuno para llevarlo o a la cama o disponerlo en el comedor y la recepción de los pedidos para aprovisionar las distintas o diversas despensas que tenía la casa. Se ejecutaban con la misma precisión que la máquina de un reloj. Pero al igual que en la nobleza había distintas jerarquías, pues bien, como todos sabéis, desde los duques hasta los varones, pasando por los marqueses, condes, vizcondes, la misma jerarquía existía en la parte del servicio,
donde nos encontramos la figura más alta, que era un poco la que regulaba cómo todo tenía que salir perfecto. Ese era el mayordomo. Vamos a empezar conociendo la figura más importante que se encontraba en una casa señorial. El mayordomo era el encargado de la organización y óptimo funcionamiento del servicio de la casa y de la administración de los gastos, con autoridad sobre todos los demás criados. También es el que dirigía el servicio de la mesa, supervisándola antes y después, y el de servir los vinos, teniendo a su cargo la gestión de la bodega y la guarda de la plata, amén de su mantenimiento y limpieza diaria, que solía delegar en los lacayos. El sueldo del mayordomo era entonces de unas 40 a 60 libras mensuales. Después nos encontramos el ama de llaves. Es la persona que dirigía el servicio femenino compuesto por las primeras doncellas y las doncellas ordinarias, equipo de limpieza general. Supervisaba también el buen funcionamiento de la cocina y de su personal. Administraba los gastos y gestionaba lo que atañaba a la despensa y a su aprovisionamiento, de la que tiene las llaves, al igual que el mayordomo tiene o tenía las de las bodegas y del armario del servicio de la plata. Así, también era la responsable de armarios, roperos y de las habitaciones de la casa, de ahí su nombre. En la cadena de mando, ella era la segunda autoridad después del mayordomo y es la intermediaria entre la señora de la casa y la cocinera jefe. Su sueldo rondaba de las 5 a 10 libras por debajo del sueldo del que cobraba el mayordomo. Después nos encontramos con la cocinera. Estaba al mando del equipo de cocinas y era la responsable de la preparación de las comidas de la familia de la casa y de los banquetes que se pudieran dar. Su ayudante de cocina, el aprendiz, se encargaba de preparar las comidas de la servidumbre. Una cocinera de una casa modesta solía tener un salario de 30 libras anuales, mientras que un renombrado chef contratado por la familia real, por ejemplo, percibía unas 300 libras anuales. Una gran diferencia. Después nos encontramos con el primer ayudante de cámara. Era el encargado de vestir y desvestir al señor. Se encargaba de su guardarropía y complementos, del mantenimiento de estos, de preparar sus maletas en caso de viaje y de servirle en lo que se le requería, incluso acompañándole en sus desplazamientos. Es lo que hoy en día conocemos como asistente personal. Era el sirviente masculino mejor pagado después del mayordomo y se le consideraba como el de más privilegios por su contacto constante con el señor. Su salario iba de las 20 a 30 libras anuales. Después nos encontramos con la primera doncella. Suele ser la más veterana del equipo de doncellas, encargada de asistir a la señora de la casa o a sus hijas, teniendo el mismo papel que el primer ayuda de cámara. Bajo su responsabilidad recae el cuidado del joyero, de la guardarropía y los complementos de su señora. Ayuda de cámara era la que asistía al primer ayudante de cámara y le ayudaba con sus quehaceres. El primer lacayo es el primer sirviente encargado de secundar al mayordomo en sus quehaceres y en transmitir en ocasiones las órdenes de éste a los que están por debajo de él, a los que también supervisa. Suele ser el más veterano de los lacayos de la casa, el más alto y el más presentable físicamente hablando. Su uniforme era el llamado librea, que suele estar confeccionado con los colores heráldicos de su señor, con botones de latón dorados grabados en relieves a las armas de la casa y pasamanería bordada con coronas y escudos heráldicos. Después, justo debajo de él, nos encontramos con el lacayo, sirviente ordinario encargado de servir en la mesa, poner y quitarla, equipable a un aprendiz de camarero de hoy en día, pero también se ocupa de asistir a los invitados y a los anfitriones de la casa, siguiendo las indicaciones del mayordomo.
Por las mañanas ayuda a las doncellas que suben a limpiar, a desplazar los muebles, a reordenarlos después de la limpieza. Era quien abría y cerraba las puertas y ventanas, cargaban con los baúles y las maletas para ocupar y limpiar el calzado y la plata para los viajes del Señor. Después nos encontramos por último con la doncella. Básicamente se encarga de la limpieza diaria y del mantenimiento de la casa, de hacer y cambiar las camas, limpiar y ordenar también las habitaciones. Suelen ser jovencitas de pueblo, hogares humildes, solteras y sin compromiso. Su uniforme consiste sobre todo en llevar delantales y cofias blancas con un vestido largo, oscuro y sobrio. Pero aparte de estos puestos, también estaban las niñeras, aprendiz de cocinas, lavaplatos, lavanderas, mozos de cuadras, jardineros y otros puestos dependiendo de la posición social y el tamaño de la casa señorial. Pues así nos podemos hacer una idea de la cantidad de servicio que tenía una casa señorial de la época. Pero si nos trasladamos a Inglaterra, bueno, pues seguro que más de uno de vosotros habéis visto la famosa serie Downton Abbey, el castillo de Highclere. Bueno, pues en él tenemos un claro ejemplo de cómo se movía la servidumbre y qué cantidad de empleados tenía. Podían llegar a tener una casa señorial, por ejemplo esta de Downton Abbey, de unos 60 de personas trabajando para los señores. La nobleza de la época vivía un desmesurado ritmo de vida. De ahí que muchas de las fortunas europeas se vieron prácticamente lapidadas y muchos de ellos, como cuentan, en las que fueron a la casa de ricas herederas norteamericanas para poder conservar la fortuna, al igual que ese ritmo de vida, y conservar el título y la riqueza uniendo ambos lados, pues, de las familias. Bien, pero ya viendo un poco el ejemplo en el que consistía o cómo se movían y vamos a conocer o hemos conocido los distintos puestos en la servidumbre, vamos a posicionarnos cómo se recibía en las casas señoriales cuando llegaba un invitado. ¿Cuál era el protocolo que la servidumbre o el servicio llevaba a cabo? Vamos a describirlo.
A la hora de llegar el invitado, el servicio se colocaba en lo que se denomina línea de saludo, junto a la puerta de menor a mayor rango, el mayordomo junto a la puerta. Cuanta más larga sea la línea de saludo, más importante es la categoría de la familia que está recibiendo, más criados, más pudientes. Los señores no se colocan en línea de saludo para recibir a sus invitados. El mayordomo es el que dirige a los invitados hacia el interior del castillo. Era una falta de respeto que el servicio mirara directamente a la cara de los señores o invitados, por tanto, se mantienen rectos e inexpresivos. El señor de la casa solo presentará a sus invitados al mayordomo para ofrecerle la disposición del mismo. Bien, pues una vez que llegaba el invitado, acompañado mejor dicho, por el señor, pasaban a la mesa de comer. Aquí, a la hora del protocolo en la mesa, era muy estricto. La mesa estaba siempre perfectamente presentada, con manteles planchados de hilo y con cubertería de plata. La cubertería siempre estaba colocado 46 centímetros a ambos lados del plato. De eso también estaba revisado por el mayordomo. La cristalería siempre estaba colocado en línea, como sabemos, de izquierda a derecha. Y el truco para colocarla recta era tensando un hilo desde un extremo de la mesa a otro. De esa forma, el mayordomo con sus lacayos, antes de que se sentaran los señores, todos estos detalles estaban minuciosamente controlados por el servicio, porque era un requisito de refinamiento el que todo estuviera colocado bien en su sitio. Otra curiosidad: cada comensal tiene un pimentero y un salero. En la época era de mala educación estar cruzando los brazos de uno a otro pasándose algún tipo de objeto. Por tanto, a la hora de servir, de que el mayordomo o el lacayo les servía la comida, el salero y el pimentero era individual, no se podía cruzar, como he dicho anteriormente, los brazos. Siempre los protocolos de izquierda y derecha se respetaban perfectamente y eran los ayudantes, los lacayos, los que iban sirviendo los platos a los comensales y el mayordomo revisándolo todo para que todo esté a punto. Bueno, y en la época, a la hora de sentarse en la mesa, también había un estricto protocolo. Por ejemplo, el señor de la casa siempre se sentaba de espaldas a la cocina y mirando a la puerta principal. Sin embargo, su señora siempre se sentaba enfrente mirando a la puerta de servicio. Ella controlaba cómo iba el ritmo de la comida. Además, tenía una exquisita complicidad con el mayordomo. Simplemente mirándole con un gesto, sabía el mayordomo si todo iba bien o algo no iba tan bien como debería de ir. Recordamos que podían sentarse dependiendo del estilo y dependiendo si querían una presidencia francesa o una presidencia inglesa, pero siempre el señor a la espalda de la cocina y mirando a puerta principal y su señora mirando a la puerta de servicio.
Si en la época no era muy típico en la burguesía, sí en la nobleza era muy importante la etiqueta. A la hora de sentarse en la mesa, los hombres siempre iban de chaquet y las mujeres siempre vestían de largo. Por lo tanto, era muy importante que el refinamiento no solamente a la hora de comer, sino a la hora de vestirse. Los caballeros era de mala educación que se quitaran la chaqueta y siempre eran ayudados a vestirse en sus diferentes aposentos, bueno, pues por el servicio, los ayudantes de cámara, que eran los que le colocaban a las señoras todas las prendas, joyas y detalles, y a los señores corbatas, chaquetas, para quedar perfectamente preparados para amenizar y empezar la comida o la cena. En la mesa de los criados se comía sin mantel y con platos de loza, aunque sí estaban colocados por jerarquía de importancia, presidiendo la mesa el mayordomo y a su derecha el ama de llaves. El servicio comía una vez terminada la atención a las comidas de los señores, y este tipo de castillos estaban preparados con un sistema de campanas que por dependencias, cuando eran escuchadas por los sirvientes, acudían a donde se les solicitaba. Al igual que el mayordomo tenía una estrecha relación con los señores, las cocineras o criadas no se les tenía permitido el acceso a las salas principales del palacio. Solo entraban las criadas a esta zona a la hora de limpiar, encender chimenea y acondicionar las estancias, pero siempre antes de que estuvieran presentes los señores. Al servicio se le exigía la estricta discreción. Aplicaban la frase muy común de ver, oír y callar. Actualmente, el servicio de cualquier casa real tiene que firmar un contrato de confidencialidad para salvaguardar la intimidad de los reyes. Lo que sí tenemos que diferenciar es que el número de servicio o de personas que trabajaban en el servicio dependía del volumen o de la construcción y sobre todo si eran nobles o burgueses. No podemos comparar, por ejemplo, un castillo con un palacio o, por ejemplo, con esta casa señorial. Aquí, por ejemplo, el servicio era más reducido y los señores, bueno, pues tenían más relación con el servicio. Por supuesto, en la época bien estaban delimitadas las clases sociales y la frialdad y el distanciamiento entre los señores y el servicio. Actualmente eso, gracias a Dios, ha desaparecido. Hoy en día los títulos nobiliarios simplemente son para guardarlos como recuerdo, pero no tienen ningún privilegio y, bueno, pues no existe esa diferencia de clases sociales. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, donde, bueno, seguro que habréis disfrutado como yo de estos magníficos rincones que tiene esta casa señorial de aquí, de esta ciudad, de nuestra ciudad, y de haber aprendido pues cómo hace 100 años se comportaba el protocolo que había entre lo que es el servicio y los señores de la época. Así que espero que hayáis disfrutado mucho y nos vemos en el próximo programa porque seguimos aprovechando, aprendiendo todo lo que en cuanto a protocolo se refiere. Así que tener buena semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces.